América abrió las puertas a los futbolistas brasileños de nueva cuenta, después de la llegada de Rodrigo Dourado para este clausura 2026. El destino juntó por tercera ocasión al futbolista con el técnico André Jardine, quien fue parte de su desarrollo en la cancha. Las fuerzas básicas del Internacional de Porto Alegre fue donde se conocieron. Uno comenzaba su carrera dentro de la cancha siendo un adolescente, y el otro siendo director de las categorías inferiores. Años después, Jardine tomó la decisión de dirigir fuera de su país y firmar con el Atlético de San Luis, donde el estratega pidió reforzar al equipo con la llegada del mediocampista, dirigiéndolo en más de 30 encuentros. Ahora el fútbol los volvió a juntar para pintarlos de azul crema. Lo conozco bien, tiene el carácter, la calidad que este club exige, va a nos aportar mucho, no tengo duda, viene a sumar mucho y nos ayudar a buscar nuestros objetivos. Muchas gracias, perfecto Paulo, abrazo. Rodrigo Dourado sabe de la presión que se vive en América por ganar títulos, y hay jugadores que trascendieron en la historia del Club América, como Antonio Carlos Santos, quien ganó un bicampeonato como azul crema, 3 Conca Champions, además de una Interamericana. Hace algunos años fue galardonado en el Salón de la Fama en Pachuca. Quiero agradecer al Club América, que con él caminamos juntos, hicimos grandes hazañas, y por eso también creo que por eso estoy acá. José Alves, padre de Sague, fue parte del plantel que logró campeonar en la temporada 1963-1964 y consiguió 2 copas. En dichos títulos, el Lobo Solitario fue compañero de Babá, 2 veces campeón del mundo. Francisco Moacir fue bicampeón de copa en nuestro país. Además, se llevó una liga en la década de los 60. Cicinho, padre de Jonathan y Giovanni Dos Santos, fue parte del equipo que ganó la denominada final del siglo ante el equipo de Chivas en la temporada 83-84. Toniño fue otro de los brasileños que militaron en el Club América y que ganó la Liga de Campeones de la CONCACAF y una Interamericana. Clever Boas no solamente fue campeón de goleo en el Clausura 2005, sino también fue campeón del fútbol mexicano en dicho torneo. Edu Manga terminó por entregar una de las postales más icónicas del fútbol mexicano, tras mandar un centro de Rabona en un clásico nacional, que pese a no campeonar logró llevarse la admiración por parte de la afición, que hasta la fecha se sigue hablando, al igual que la habilidad con el balón de batata, quien marcó el primer gol cuando estaba la transición del mote de azul cremas a Águilas. Arlindo Dos Santos fue el primero en marcar un gol en la cancha del Estadio Azteca. Arlindo, dispara. El último brasileño que militó en el Club América fue William da Silva, quien de 2016 a 2018 solamente alcanzó una Conca Champions. Para Fórmula Deportes, Alberto Campos. Gracias a Beto Campos, pues qué recorrido y qué jugadores. Quizás el de más renombre por lo que hizo con la selección brasileña, Babá, desde luego, que consigue un título de liga con el América, pero muchos de ellos que han hecho un recorrido realmente interesante aquí en México. Sí, Babá y por ahí junto a Dirceu, ¿no? Que Dirceu era figura en la selección de Brasil, venía prácticamente del Mundial de Argentina 78, no le fue bien en México, pero llegó como figura Dirceu, y se fue y todavía siguió rindiendo, y bueno, indiscutible que el que más quiere la gente de la América, el que mejor resultados ha dado, y de los mejores extranjeros que han venido a México, sin duda, Antonio Carlos Santos. Qué calidad tenía Antonio Carlos Santos, lo que le dio a la América, lo que hizo jugar a la América, la cantidad de títulos que ganó, el más importante por mucho, pero qué calidad de futbolistas, caray. Sin duda, un futbolista me parece que adelantado a su época, Antonio Carlos Santos. Y por ahí es interesante el vínculo de Brasil y Club América, ¿no? O sea, desde el primer gol con Arlindo Dos Santos, brasileño, el papá de Sague, que fue también una gran figura y leyenda de América, lo que ya señalabas de Santos, Edu y aquel centro de Rabón espectacular. No sé si todavía sigue siendo, creo que sí, Sague es el extranjero con más goles, ¿sí?, en la historia del América. O sea, que también figuró, ¿no? Sí, bueno, pero no lo superó el hijo, ¿no? Sí, pero el hijo como más el mayor. Como el mayor Bueno, goleador, sí, claro, porque ¿no? Sague pues, es mexicano. Es mexicano, exacto. Y su padre, sí, como extranjero, desde luego. Y bueno, Antonio Carlos Santos gana par de ligas también con el América.
O sea que fue un jugador con una técnica, ¿verdad? La época más importante de la historia del América, la de los 80, donde mejor jugó el América, donde más títulos consiguió. Bueno, no sé si esta última época ya consiguió más títulos por tanto torneo, puede ser. Sí, bueno, ¿no? Digo, simplemente consiguieron un tricampeonato, Sí. ¿no? Recientemente. Pero antes era un solo torneo por año. Sí. Entonces era mucho más complicado también el acumular títulos. Yo me José acuerdo. Alves sí es el máximo extranjero, ¿eh? Sí. Con goles, después ya le sigue ya Reynoso y Cabañas como extranjeros. Pero el máximo, Saguiño, Luis Roberto Alves Sague, Cuauhtémoc Blanco, Octavio Vial, Henry Martín, José Alves, Enrique Borja, Eduardo González Palmer, Reynoso y Cabañas. Oye, mencionaba Beto ahí en el reportaje ese gol que hace el América con la rabona de Edu y el remate de cabeza de Toniño. Hasta donde me da la memoria a mí, es el mejor gol que he visto en lo que me ha tocado ver del fútbol en México. Ese gol que además fue en una semifinal y fue contra Chivas. Sí, fíjate que bueno, eso es un golazo, estoy de acuerdo, pero para mí ya es cuestión de gustos también, ¿no? Pero el de Reynoso contra la UDG, que se va por toda la banda derecha y luego que define con la rabona también. También fue un gol, golazo, ¿no? sí. Sí. Sí, Espectacular. yo sí me quedo con el de Toniño, de cabeza por el centro de Edu. Oye, tú no te vas a acordar, José Luis, pero tú sí te vas a acordar aquella dupla de Batata y Outes en el América, ¿no? La cantidad de centros que le puso Batata a Outes para todos los goles que hizo el Beto Outes. También Batata crack. Sí, y que después se fue a jugar a Estados Unidos a fútbol de arena y todo esto, pero era un jugadorazo de las épocas de la Lovacas y por supuesto también que por ahí llegó Astor Brailovsky, Celada, Trejo, Tena, Manso, Vinicio, Cristóbal, qué equipazo. Regresamos.